Esta es la presentación que he utilizado esta mañana en mi ponencia Internet de las Cosas y Privacidad en ESADE en el Mobile World Congress. Al hablar del concepto me he referido a Internet de las Cosas como una interconexión digital que se produce por parte de los objetos cotidianos con Internet. Hay un conjunto de millones de sensores al que nos referimos al hablar del Internet de las Cosas que están incorporados a dispositivos comunes, dispositivos de uso cotidiano que registran, tratan, almacenan y transfieren datos asociados a identificadores únicos. Identificadores únicos de los dispositivos, ya que cada dispositivo tiene una dirección, un número de serie que permite identificarlos de una forma unívoca. Estos dispositivos interactúan con otros dispositivos o sistemas gracias a su conexión a Internet. La previsión es que en 2020 haya aproximadamente 30.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Los dispositivos pueden ser también wearables, es decir, productos, elementos que los llevamos encima, que son que tienen la opción de ser vestidos, de ser incorporados al cuerpo humano o de ser transportados como algo inherente a nuestro cuerpo. Algo muy habitual y común y cotidiano es el reloj inteligente. Después también están las gafas inteligentes, el chip que puede incorporarse en el cuerpo humano y que puede contener el historial médico de una persona o puede también ayudar a ser localizado en el caso de secuestro, de accidente o desaparición. La pulsera inteligente que utilizamos para hacer deporte y para registrar algunos datos biométricos importantes para nuestra salud o para nuestro rendimiento deportivo. La camiseta inteligente, el pantalón inteligente, todos ellos con una serie de propiedades que permiten interactuar con otros dispositivos para registrar datos relativos también al cuerpo o para cambiar las propiedades de la ropa. Y los zapatos inteligentes que también permiten registrar datos para personas que practican deporte en el cual pues es importante el registro de los datos, pues tanto el correr como el caminar como el trekking. Ahora mismo en un smartphone tenemos pues casi 20 dispositivos o sensores distintos, ¿no? Tenemos el acelerómetro, que es capaz de medir la magnitud de la velocidad en relación al tiempo y todo lo que es el espacio en el que se mueve nuestro dispositivo, que unido al giroscopio permite saber en qué posición está tanto el usuario como el dispositivo. Los GPS, tanto el Wi-Fi y también las redes 4G, el Bluetooth, que permiten un geoposicionamiento bien a gran escala como el GPS o el Wi-Fi con la triangulación que permite, o las redes 4G o incluso en una red Bluetooth, una red local, pues también nos permitiría dentro de un espacio cerrado poder identificar a un dispositivo. Los sensores de luz ambiental, el sensor de proximidad, el sensor magnético, el barómetro que mide la presión, el termómetro que mide la temperatura, el podómetro que cuenta los pasos que realizamos, el sensor de ritmo cardíaco, que es esa luz verde que permite ver cómo el pulso cardíaco hace que la sangre de manera microscópica aflore en nuestra piel, y lo que hace la luz verde es convertirlo en un color negro al combinar rojo y verde, y entonces eso permite que un sensor vaya midiendo el pulso cardíaco en nuestra piel. El sensor de huellas dactilares en algunos ordenadores y dispositivos, el sensor de humedad ambiental, el sensor de rayos ultravioleta, el sensor de sonido, que es el micrófono y que puede llegar a ser pues de una calidad muy importante, muy alta, el sensor de gestos, que permite comunicarnos con el dispositivo a través de la gesticulación, la escritura en el tablet o en el smartphone,
que permite incluso la firma biométrica, como después veremos, el medidor de carga de la batería, que es único también y que nos permite identificar a una persona entre varias en una comunidad cerrada, en una gran superficie, por ejemplo. Y todo esto con el tiempo será complicando y ahora irá permitiendo una mayor identificación gracias a la versión 6 del protocolo de Internet, la versión IPv6, ya que cada dispositivo conectado a la red podrá tener asignada una dirección IP de forma permanente a lo largo de todo su ciclo de vida. Y esto permitirá el seguimiento constante del dispositivo, el análisis de los patrones de uso y la identificación del usuario a través de técnicas de singularización, ya que si no disponemos de una manera para asociar esa dirección IP a una identidad, sí que podremos utilizar técnicas de singularización, como después veremos. Tenemos un precedente que es perfectamente aplicable al Internet de las Cosas, que es el RFID, los identificadores de radiofrecuencia. Son sistemas de almacenamiento y recuperación de datos que se colocan en etiquetas, en tarjetas, en microchips y en otros dispositivos, y que permiten la identificación o la localización por radiofrecuencia de forma activa o pasiva, activa en los dispositivos con batería y pasiva en los que no tienen, solo tienen la antena, la bobina, de forma presencial o remota porque pues a través de un chip y un satélite se puede localizar una persona o un animal perdido. Y esto es un tema que se ha estudiado ya bastante, que hay mucha literatura, alguna cosa hemos escrito también al respecto en relación al tratamiento de la intimidad en el uso de los identificadores de radiofrecuencia. Por ejemplo, si alguien va por un establecimiento con, pues imaginemos los supermercados del mañana, ¿no? Que cuando nosotros, en vez de pasar por caja y que la cajera lea el código el código de barras del objeto, del producto, y que tengamos que hacer cola porque esa es un proceso que tarda un tiempo, pues entonces, en cambio, en vez de hacer eso, podemos llevar todos los productos que vamos cogiendo de lineal en un carro, y ese carro tiene una pequeña pantalla que, gracias al RFID del producto, se va, en el momento en que lo introducimos en el carro, automáticamente es registrado y aparece un display con la lista de la compra, lo que hemos ido comprando, y el precio y el total. Esto tiene la ventaja de que después no tenemos que pasar por caja, sino que podemos pasar por un canal rápido de pago, pero tiene el inconveniente, como es natural, bueno, también tiene la ventaja de que tenemos el coste total de la compra, y así después no tenemos sustos en el momento de llegar a la línea de cajas, ¿no? Pero el inconveniente que se veía desde el punto de vista jurídico y de la intimidad es que esta persona va haciendo un recorrido, es asociada a través de la tarjeta de crédito que después utilizará como medio de pago, y si después volvemos otro día a identificarla, queda registrada la ruta que sigue dentro del supermercado, los productos que adquiere, por qué orden los adquiere, y entonces eso hace que al final pues prácticamente a través de la acumulación de experiencias y de datos de varios usuarios, la disposición de los productos acaba optimizándose para aquellas tendencias que se pueden identificar. Y casi podría pasar lo que en Internet ya existe, que es que nos encontramos tiendas a nuestra medida o ofertas a nuestra medida, como había aquel proyecto de Facebook de que al final hubiese una tienda virtual en la que cuando entrásemos estuviesen enseguida dispuestos delante nuestro los productos que probablemente, con toda probabilidad, íbamos a consumir. En cuanto a la seguridad, es la asignatura pendiente del Internet de las Cosas, porque las medidas de seguridad incrementan la necesidad de proceso del dispositivo. Eso exige una CPU más potente que no está
el dispositivo no está diseñado para tener una CPU, porque el proceso que necesita es mínimo, pero las medidas de seguridad exigirían mayores recursos, y eso también incrementaría el consumo de energía, con lo cual perderíamos la compatibilidad con el objetivo de usabilidad del dispositivo. El dispositivo tiene que ser eficiente y tiene que gozar de un nivel de autonomía bastante elevado. Por lo tanto, perderíamos la usabilidad y perderíamos eficiencia del dispositivo. En cuanto al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que entra en vigor el 25 de mayo de 2018, bueno, ya está en vigor, pero el periodo de moratoria, la moratoria acabará en esa fecha. En el reglamento se habla de que la unión del Internet de las Cosas y el Big Data podría generar, pues podría estar referido este uso a los tratamientos a gran escala que menciona el reglamento. De manera que si juntamos estas dos tecnologías, probablemente entraríamos en las obligaciones que el reglamento establece para las observaciones y los tratamientos a gran escala, sobre todo para los tratamientos a gran escala. Por lo tanto, el uso conjunto del Internet de las Cosas con Big Data, o simplemente el Internet de las Cosas con una gran cantidad de tratamientos, obligaría a realizar una evaluación del impacto, la famosa Privacy Impact Assessment, en sus siglas en inglés PIA. Y también obligaría a tener un DPO, un Data Privacy Officer. Exigiría aplicar los criterios de Privacy by Design y Privacy by Default, y obligaría a aplicar medidas de seguridad en los dispositivos y en los tratamientos, debido a el potencial de estas dos tecnologías juntas de generar amenazas para los derechos fundamentales de los usuarios. También generaría dificultades para informar y obtener el consentimiento, ya que estos dispositivos, salvo que sea una nevera que tiene el display muy grande, en los demás dispositivos, imaginemos unas zapatillas de deporte con un display, sería inviable y aparte de peligroso. Unas zapatillas, una pulsera, incluso un reloj, son dispositivos que tienen un display muy pequeño y a veces ni siquiera tienen display, con lo cual es muy difícil conseguir que se cumpla el requisito de no obstaculizar el uso del dispositivo, pero sobre todo la obligación de informar y la obligación de obtener el consentimiento del usuario para el tratamiento de datos, que en algunos casos serán datos de salud y por lo tanto exigirán el consentimiento expreso. Lo bueno del reglamento es que tiene un régimen especial para los tratamientos que no requieren identificación, con lo cual si la empresa que recaba los datos no tiene interés en tratarlos posteriormente asociados a una identificación, puede advertir de este extremo y por lo tanto posteriormente no tendría que aplicar esas medidas de seguridad o los requisitos que exige el reglamento, puesto que se produciría una disociación pactada con el usuario y informada al usuario de que esos datos nunca estarían asociados a su identificación, a sus datos de identificación. Cosa que podría tener cierta dificultad porque, como hemos dicho antes, el dispositivo tiene un identificador único, con lo cual con ese identificador y alguna técnica, aunque sea asilvestrada de singularización, podría llegar a entenderse, podría llegar a identificarse, si es una comunidad reducida, a la persona. Aún así, yo entiendo que es un régimen que se puede aprovechar para aquellas empresas que no necesiten identificar al usuario, que renuncien a identificar al usuario y que lo que quieran es tratar datos absolutamente disociados de una persona física identificable o identificada. En cuanto al grupo de trabajo del artículo 29, en 2014 emitió un informe sobre los riesgos para la privacidad del Internet de las Cosas. Y en este informe, que es muy interesante y que recomiendo su lectura, aunque empieza a estar desactualizada debido a que un año o dos o tres en el mundo del Internet de las Cosas pues es una eternidad.
Aún así es muy actual todavía y vale la pena ver algunas de las recomendaciones que después quedaron plasmadas en el reglamento. Por ejemplo, habla este informe, comenta que hay un riesgo de falta de control sobre el tratamiento por parte de los usuarios y que la información es asimétrica, es decir, que nosotros tenemos menos información de lo que se va a hacer con nuestros datos de la información que en realidad tiene la empresa de nuestros datos y de nuestra persona. Hay otro riesgo, que es la posibilidad de que el propietario del objeto sea distinto del usuario del que se obtienen los datos. Y una dificultad para obtener el consentimiento del usuario, como hemos dicho antes, por el problema del display y de la eficiencia, bueno, de lo que es las propias características de este tipo de dispositivos. También existe la posibilidad de monitorizar constantemente la actividad del usuario y la obtención invasiva de pautas de comportamiento y de perfiles. Además de la posibilidad de obtener conclusiones de estos datos y tomar decisiones de manera automatizada, las decisiones automatizadas a las que se refiere el reglamento, y también existe el riesgo de que se desvíe la finalidad de los tratamientos, es decir, que se utilice para finalidades, que los datos se utilicen para finalidades distintas de las finalidades informadas al usuario del dispositivo. También hay limitaciones para la posibilidad de permanecer en el anonimato y riesgos en materia de seguridad, ya que esta puede ser incompatible, como hemos dicho, para la eficiencia del objeto. También en este informe se habla de la necesidad de realizar una evaluación del impacto antes de lanzar una nueva aplicación o de fabricar un nuevo dispositivo de Internet de las cosas. También recomienda aplicar los principios de Privacy by Design y Privacy by Default, que después recogería el reglamento, e informar a los usuarios de sus derechos y facilitar su ejercicio. También recomienda realizar las correspondientes acciones de disociación o anonimización a través de la eliminación de los datos identificativos que no sea necesario conservar. En cuanto a las posibles infracciones, esas desviaciones que comentaba en la anterior pantalla sobre la finalidad informada al usuario, pues destacaría el incumplimiento de la obligación de informar al usuario debido a la ausencia de un display o al pequeño tamaño de la pantalla en la que podríamos realizar esta acción de informar, a la recogida de datos no autorizada, datos no informados o falta de consentimiento, sobre todo expreso en caso de datos de salud o de la extrapolación de datos o las conclusiones que se pueden obtener de los datos obtenidos, y las dificultades también para recoger el consentimiento de menores, porque el padre no está presente en el momento en que se recaban los datos, en la mayoría de los casos, pues que los niños de hoy en día saben configurar perfectamente un dispositivo de esto sin necesidad de la ayuda de sus padres. Y así como también la dificultad para acreditar el consentimiento, porque las pruebas del consentimiento, salvo que se haga un registro web, y aún así pueden ser importantes debido a que no quedan asientos autentificados, como podría ser pues una firma manuscrita o un consentimiento expreso manifestado de cualquier otra manera. También existe el riesgo de elaborar perfiles sin informar al usuario y de ceder los datos a terceros para fines de publicidad, sobre todo publicidad basada en los perfiles, los hábitos, los datos de geolocalización no informados y también los datos de salud. No habría nada más grave que vender datos de salud a un tercero para que nosotros recibiésemos desde un país remoto o desde nuestro propio país pues publicidad de productos o de servicios orientados a mitigar los síntomas de una posible dolencia que se haya detectado a través de los datos que hemos suministrado automáticamente al hacer deporte o al tener el uso de un objeto, un dispositivo conectado a Internet, como puede ser un dispensador de insulina o un oxímetro o un medidor de glucosa, medidor de colesterol, cualquiera de los medidores que se utilizan para fines médicos, pero que también algunos de ellos están a disposición de los particulares. Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones de seguridad del dispositivo.
Las técnicas de singularización a las que me refería antes consistirían en aquellos supuestos en los que existe el riesgo de que la pseudonimización pierda su eficacia. Por ejemplo, cuando el cruce de datos pseudonimizados permite la identificación. Imaginemos que tenemos datos pseudonimizados, pero que al cruzarlos nos permite saber de qué persona estamos hablando. Imaginemos en el entorno de un ensayo clínico. O la elaboración de perfiles tan singulares que al final la población se reduce a un número muy limitado de personas o incluso a una persona sola en esa comunidad de datos o de usuarios. Otro ejemplo sería el tratamiento con muy pocos usuarios de un determinado perfil. Por ejemplo, hoy estábamos en el Mobile World Congress, yo estaba dando la ponencia y si hubiese dicho que vamos a ver gracias al giroscopio y al acelerómetro, la persona que está moviéndose y las personas que están sentadas escuchándose y la persona que está moviendo que está de pie, sería datos suficientes para poder identificar a una sola persona que sería el ponente que cumpliría el perfil de estar de pie y caminando a la vez, ¿no? Con lo cual las otras personas que estarían sentadas se quedarían descartadas y sería un tratamiento en el cual sería posible una técnica de singularización que sería perfectamente viable identificar a una sola persona en una comunidad de muchas más personas. En cuanto a la tipología de datos que puede gestionar, aquí es donde ya algunos usuarios pueden empezar a preocuparse y es importante, por lo tanto, gestionar de forma adecuada y con la ley en la mano este tipo de datos, ¿no? Porque se pueden recoger a través de los dispositivos de Internet de las Cosas, datos de salud, datos biométricos, datos ambientales, datos de consumo, datos de comportamiento, datos de intereses, datos de geolocalización, datos demográficos, datos laborales, como por ejemplo el absentismo. Yo recuerdo algún caso que hemos tenido en el despacho de denuncias de trabajadores contra la empresa en la que trabajaban porque los habían despedido o los habían sancionado debido a que ellos declaraban haber ido a hacer una ruta comercial o una ruta pues para prestar un servicio de mantenimiento a una ciudad cuando los datos de geolocalización decían perfectamente que estaban en otro sitio, concretamente en un caso de la provincia de Gerona, que en realidad la persona que iba a hacer el mantenimiento en la ciudad de Gerona estaba un rato pero después se iba a la playa. Y casos pues también de absentismo, de control del absentismo, personas que dicen que están enfermas y después no lo están, y simplemente con la geolocalización se puede comprobar que están en sitios distintos a lo que sería su casa, el trabajo o un centro médico. También datos económicos, evidentemente, puesto que todos estos datos se cruzan con las rutinas habituales veremos ahora que hay algunos dispositivos que sirven para realizar compras y que pertenecen al grupo de Internet de las Cosas y por lo tanto permiten recabar datos de tipo económico o incluso hablar del poder adquisitivo presumible que puede tener esa persona en función de las compras que realiza. En cuanto a los datos de salud, pues aunque parezca ciencia ficción, Internet de las Cosas está muy preparada para recoger todo tipo de datos de salud. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, como hemos visto antes con los dispositivos tipo reloj para realizar deportes o las pulseras que recogen datos también de frecuencia cardíaca, nivel de glucosa en la sangre en los casos de estos sensores que también pertenecen a Internet de las Cosas y que con una gotita de sangre permite conocer el nivel de glucosa, el nivel de colesterol, el nivel de oxígeno. Hay también dispositivos que sin necesidad de acceder a una gota de sangre pueden medir el oxígeno en la sangre. La tensión arterial, los tensiómetros digitales inteligentes, la temperatura corporal, que serían los termómetros inteligentes y conectados al smartphone, el peso, la altura, las balanzas, las básculas de baño, pero también las básculas ya más especializadas, el IMC,
incluso el índice de grasa corporal, gracias a la corriente, la transmisión de la electricidad a través del cuerpo humano y la resistencia que la grasa ofrece, datos de dieta, de nutrición, que va registrando el usuario, horas de sueño, calidad del sueño, problemas de insomnio, la historia clínica que puede ir incorporado en una tarjeta chip o en un chip incorporado en el cuerpo, los resultados de pruebas y analíticas, las dosis de insulinas a través pues, de un dispensador de insulina, y otros datos de salud, incluso de enfermedades, puesto que podemos tener registrados en aplicaciones de salud conectadas a Internet de las Cosas, pues, y a dispositivos, todos los datos que vamos recogiendo, que pueden ya reflejar síntomas de una enfermedad, pero también nuestras anotaciones y registros tanto de resultados de pruebas y analíticas como de la información que nosotros vamos introduciendo manualmente. En el capítulo de los datos biométricos estaría la huella digital biométrica, es decir, la huella que no se limita a registrar fotográficamente la huella digital, sino que también incluye una serie de datos de puntos de referencia que son identificadores y que por lo tanto convierten la huella en algo de nivel superior. El rostro de 2 dimensiones biométrico, el rostro 3D. Son biométricos los que incorporan una serie de datos y referencias que permiten la identificación, no simplemente la fotografía. En cambio, en el rostro 3D ya generalmente casi todos los rostros 3D son biométricos, porque ahí incorporan datos suficientes para una identificación biométrica. El patrón vascular, que se puede obtener con el dedo, con la mano o con el pie, la palma de la mano, el ADN, la firma biométrica, la firma que se puede hacer en un tablet, que hoy en día pues puede tener incluso 16 millones de profundidad en cuanto a la presión que nosotros ejercemos en el momento de firmar, lo que igual convierte una firma que tradicionalmente sería bidimensional en una firma tridimensional, es decir, que recoge datos como la velocidad del trazo, los ángulos que normalmente se tratan en grafología, pero incorpora muchísimos más datos. Por ejemplo, el de la velocidad del trazo, como decía, o el de la presión que ejerce la persona que está firmando y que puede hacer que, además de no haber, ya dicen aquello los grafólogos de que cuando dos firmas son idénticas es que una de ellas es falsa, aquí todavía se exageraría más la diferencia, porque sería imposible encontrar dentro del umbral de datos que se obtienen con una firma biométrica dos firmas que se llegasen a parecer mucho o que fuesen idénticas. Por lo tanto, para mí, personalmente pienso que la firma biométrica es un elemento de autentificación mucho más potente que la firma en papel que conocemos tradicionalmente. El iris, la retina, el fondo de la retina, también la córnea, también sirve para identificar, la voz, los gestos, los pasos por kilómetro. Todos tenemos la posibilidad de talonar nuestro paso, saber qué longitud tenemos, pero lo normal es que sea bastante común lo que mide nuestro paso y cambia en función de si caminamos en una superficie plana, en subida o en bajada, se modifica, pero tenemos unas constantes que pueden ser utilizadas para identificar el registro que se ha producido en un dispositivo. La forma de caminar también, aunque una persona se hiciese la cirugía estética, si en un aeropuerto si ha quedado registrada previamente su forma de caminar y hay unos patrones biométricos que han quedado registrados en una aplicación determinada, la forma de caminar podría ser identificada también por este tipo de aplicaciones. También estaría el capítulo de los datos ambientales y de posición, la pureza del aire interior o exterior, la temperatura, el ruido ambiental, la humedad del aire, la luz, el nivel de iluminación de una sala interior o de un exterior, los rayos ultravioleta, la proximidad del usuario al dispositivo, la posición del usuario gracias al giroscopio, si está de pie, si está estirado, si está sentado, la inclinación del dispositivo y por ello pues posiblemente la del usuario. Esto nos permite también que haya aplicaciones que detectan en países con peligro de secuestro, pues las personas llevan instalado en su
smartphone, un sistema que permite identificar un patrón de secuestro, un patrón de movimientos que generalmente se asocia al secuestro, igual que los relojes tienen registrado el patrón de mirar la hora que hace el usuario, es decir, si tiene el brazo caído y de golpe lo levanta en un ángulo que permite al usuario ver qué hora es, ese ángulo, cualquier otro patrón no sería susceptible de ser identificado sí lo podría identificar, pero no se asociaría a la voluntad del usuario de ver la hora, y en cambio este sí. Pues igual que se registra este patrón de movimiento, se pueden registrar otros patrones asociados a actividades concretas del usuario del dispositivo. El movimiento, la velocidad, la geolocalización, las rutas habituales en una ciudad, la ruta habitual en un supermercado interior, en el interior del supermercado, el lugar de trabajo, porque es el lugar donde pasamos más horas a lo largo del día, y el lugar de la vivienda, porque es el lugar donde pasamos más horas a lo largo de la noche. Bien. Este es un ejemplo de los datos que utiliza Facebook para que un anunciante pueda medir o pueda determinar la audiencia a la que quiere dirigir su campaña publicitaria. Y esto nos ayuda a ver también los datos que tiene. Además, si ahora en los países en los que se permite la conexión entre Facebook y WhatsApp, dicen que la vida es lo que hay entre Facebook y WhatsApp, ¿no? En Facebook somos muy optimistas y en WhatsApp somos muy realistas. A veces demasiado, pues, al comentarlo pues con personas con las que tenemos un mayor nivel de amistad o de intimidad o de confianza, pues si al final estos datos se mezclan, podríamos definir realmente pues la realidad de la vida de una persona, porque si Facebook solo tiene en cuenta todas las buenas noticias y el exhibicionismo que puede hacer una persona de felicidad en Facebook, eso es un dato irreal. Y si lo mezcla con los de WhatsApp, realmente podría tener un perfil muy aproximado de lo que le está pasando a una persona, de su vida, sus necesidades, de sus intereses, y esto a efectos de publicidad y de segmentación pues sería una herramienta muy potente. Entonces estos son datos que puede llegar a tener, y que algunos de ellos son porque el usuario los ha ido introduciendo con sus menciones, el clic en el icono me gusta, pero ya conectado con la Internet de las cosas, con la tecnología Big Data y con la información que se obtendría de los chats obtenidos a través de WhatsApp, bueno, se convertiría realmente en una herramienta muy potente para realizar una segmentación tan fina, tan puntual, que prácticamente la publicidad que recibiríamos anticiparía a nuestros deseos, ¿no? Esto no es ciencia ficción, esto es real, y entonces la conexión con Internet de las cosas, los datos de salud y datos biométricos que se pueden obtener, pues bueno, convierten esta mezcla de tecnologías en algo realmente muy potente. Aquí vemos tipología de datos que se pueden llegar a obtener en estos gracias a los datos que tiene Facebook. Y no significa que el anunciante acceda a estos datos, sino que cuando determina el perfil de la persona a la que quiere dirigir su campaña, esa persona lo ve el anuncio porque cumple este patrón, cumple este perfil, pero el anunciante solo accedería a los datos de esa persona si esa persona respondiese a la campaña y facilitase los datos directamente al establecer una relación con el anunciante, al dirigirse a él y al entregarle voluntariamente sus datos. Más datos demográficos, realmente pues es muy importante la cantidad de datos que una red social puede llegar a tener de nosotros. Comportamientos, actividades digitales, expatriados, usuarios del dispositivo móvil, que aquí sería donde entraría el capítulo de los dispositivos móviles y de los dispositivos conectados a Internet. Vamos ahora a abrir una nueva sección, ya estamos en la recta final de la presentación, en la que vamos a hablar de unas fichas que hemos invitado a los asistentes y concretamente a los alumnos de nuestro máster ITIP de redes sociales y de Internet
en ESADE, y en este máster lo que vamos a hacer va a ser acabar de el trabajo que hemos iniciado con esta presentación, que es que cada dispositivo conectado a Internet, cada dispositivo de Internet de las cosas tenga una ficha en la que veamos los datos que se pueden gestionar con este tipo con cada uno de estos dispositivos, la información que se puede cruzar y las conclusiones a las que se puede llegar gracias al tratamiento de estos datos, pero también si es un dispositivo que es capaz de recoger el consentimiento, si es un dispositivo que es capaz de informar al usuario sobre las finalidades y sobre todas las obligaciones de información que el responsable del tratamiento tiene en relación al tratamiento. Y después, pues, los malos usos que se pueden dar, etcétera, ¿no? Esto es un estudio que está ya en marcha y que nos gustaría completar con la colaboración de todas las personas que voluntariamente quieran enviar estas fichas. Vamos a enviar el formato con los datos a cumplimentar y realmente será un proyecto wiki que va dirigido a publicar al final un estudio donde se pueda obtener conclusiones jurídicas sobre el uso de estos dispositivos. Datos que puede gestionar los termostatos NET que adquirió Google hace unos años, pues por ejemplo la frecuencia diaria de los ajustes manuales de la temperatura deseada por el usuario, las programaciones y ajustes automatizados, la temperatura de cada habitación y el mapa de temperaturas de una vivienda, un edificio, un barrio o una ciudad. Pero se puede ir más allá, porque con las deducciones y la información cruzada se puede llegar a deducir que la presencia actual del usuario en casa, si el usuario está o no en casa, o la presencia que ha programado el usuario gracias a la programación de cuándo va a estar en casa y qué temperatura ideal quiere llegar a tener cuando llegue a su hogar. El número de personas en la vivienda y la temperatura preferida gracias al mapa de temperaturas de la vivienda, pero también, ya como conclusión final, y junto a otras muchas que se podrían obtener, el nivel económico y de salud de una familia, de un edificio, de un barrio, de una ciudad, porque el mapa de temperaturas nos puede ayudar a ver, pues, las personas que en un momento dado necesitan más o menos temperatura, pero también el nivel económico de una empresa que puede tener más tiempo o menos tiempo encendida la calefacción o la refrigeración o el aire acondicionado y eso denota también. Bueno, a veces no, porque una persona puede tener mucho dinero gracias a su afán de ahorro y a ser muy escrupuloso en esta materia, pero bueno, puede ayudar a tener algún tipo de aproximación. Seguro que los barrios más altos en invierno están más calientes en cuanto a temperatura de la vivienda que desgraciadamente que los barrios más pobres. El marcapasos IP, los datos que puede gestionar, pues sería una frecuencia cardíaca, arritmias, anomalías e incidentes, nivel de carga de la batería, y de ahí, pues como es natural, se podrían extraer datos de salud, arritmias, número de intervenciones del marcapaso, es decir, cuando desfibrila o cuando hace una intervención para corregir una arritmia, el estado del usuario, si es activo, si está en reposo, si está durmiendo, el nivel de actividad, si es una persona sedentaria, si practica algún deporte, si hace algún sobreesfuerzo, etc. El Amazon Dash Button, que es el dispositivo con conectividad Wi-Fi que permite comprar un producto en Amazon con tan solo pulsar un botón, que acostumbra a estar, pues, en la cocina, en el baño, en la nevera. Los datos que puede gestionar son los productos que adquiere el usuario, la frecuencia de las compras, la fecha y la hora de las compras, y las posibles deducciones, pues, son evidentes: los hábitos de consumo, el poder adquisitivo de una persona o de una familia, las marcas preferidas. Lo mismo sucedería con una nevera inteligente. Permitiría saber también los mismos datos que en el caso del Dash Button de Amazon. Bueno, incluso algún dato de salud, si alguna persona tiene alguna adicción o algún exceso en el consumo de algún tipo de producto o de líquido.
En cuanto al reloj, los relojes inteligentes pueden gestionar la frecuencia cardíaca, los pasos, actividades deportivas, la calidad del sueño, porque también registra el movimiento si uno lo lleva puesto mientras duerme. Y las deducciones serían los datos de salud, los hábitos deportivos, posible sedentarismo y próximamente está anunciado ya un sensor de análisis del sudor que permitirá analizar no solo el esfuerzo realizado, sino también alguna anomalía a través de las sustancias que sea capaz de analizar dentro del sudor. También problemas de insomnio. El pulsómetro sería lo mismo porque ahora estamos hablando del registro de la frecuencia cardíaca y del movimiento del usuario. La báscula inteligente podría recoger datos de peso, IMC, índice de masa corporal, calidad de aire, y ahora me parece haber visto que ha salido una báscula que puede registrar la onda que genera el latido del corazón a través de toda la onda sinusoidal que va produciendo el latido a través de la arteria, de manera que se puede, por la velocidad de ese bombeo, se puede ya llegar a saber la rigidez, el nivel de rigidez de una arteria, y sabiendo el nivel de rigidez podemos intentar compensar pues esa rigidez y convertirla más flexible gracias pues a eliminar la ingesta de alcohol, el tabaco, la sal, el azúcar, y a través pues de olvidarse pues más del sedentarismo y hacer más deporte, ¿no? Entonces todos estos factores que pueden contribuir en ciertas edades a mejorar la flexibilidad de la arteria, esto es posible medirlo con una nueva balanza que mide la velocidad con la que el bombeo de la sangre llega a registrarse. Entonces, como es natural, pues esto es un dato de salud evidente, porque es simplemente cómo tenemos las arterias. Posibles deducciones, pues situaciones de sobrepeso, de obesidad, datos de salud, etcétera, ¿no? El tensiómetro digital, el tensiómetro inteligente, puede medir la tensión arterial, el pulso, posibles arritmias. Hay tensiómetros que detectan posibles arritmias en el corazón, pero también detectan, como es natural, dolencias como la hipertensión, la hipotensión, enfermedades vasculares. Hay otros sensores que estos ya van con lancetas y ya se exige pues un poco de esfuerzo y de pequeño dolor, al menos con el glucómetro y con el medidor de colesterol. El oxímetro no, porque este no necesita presencia de sangre, sino que se puede hacer simplemente con el contacto con un dedo o con el pulso. Pues esto, los datos son niveles de glucosa, oxígeno, colesterol, y posibles deducciones o conclusiones pues serían evidentemente la diabetes, otras posibles enfermedades y datos de salud. También aquí estaría el dispensador de insulina cuando fuese inteligente y estuviese conectado a otro dispositivo conectado a internet. También, y esto me hizo mucha gracia cuando nos lo enseñó un cliente, el botón del pánico, que puede ser software o hardware, que consiste en que si estás en una situación de peligro puedas avisar a la central de alarmas o a la central de vigilancia y de seguridad a la que puedas estar conectado porque has contratado este servicio, ¿no? Y aquí pues gestionarían alertas, emergencias, situaciones de riesgo, geolocalización, y las posibles deducciones pues serían pues dónde estás. Podrían identificar un patrón de secuestro o datos de salud si hubiese un accidente y hubiese una conversación, unos datos posteriores sobre los resultados nefastos del accidente. Datos de seguridad, datos de delitos, etcétera. Hay otros dispositivos, algunos que ya rozan la ciencia ficción hoy en día, como es el cepillo de dientes que detecta caries. Parece que hay proyectos y que hay prototipos ya sobre la materia. Vehículos inteligentes, esto ya es una realidad, y además ofrece algunas vulnerabilidades en materia de seguridad, porque permitiría teóricamente a algún hacker poder entrar a través de internet y crear alguna situación de peligro para los ocupantes
del vehículo, hogares inteligentes con dispositivos para domótica que permitirían cualquier actividad pues sobre las cortinas, la luz, el horno, la nevera, etcétera. Este que ya es un poquito más sensible, que es inodoros con análisis de orina, zapatillas inteligentes que ya existen, dispensadores de medicamentos, tablets y smartphones con firma biométrica, huella biométrica, etcétera. Y realmente un largo etcétera, porque por lo que hemos visto hoy en el Mobile World Congress, realmente la lista es muy larga y existen todo tipo de elementos, tanto paraguas que te predicen el tiempo y que te detectan el nivel. Bueno, una serie de datos que bueno, no son muy útiles porque los puedes estar viendo, pero puedes estar compartiéndolo con otros usuarios que entonces te pueden dar pues la densidad de agua por la superficie del paraguas. Bueno, es realmente aquí la imaginación nos permite pensar en cualquier tipo de aplicación del Internet de las Cosas y además ver dispositivos que ni siquiera habíamos podido imaginar. O sea que lo que nos depara en el futuro esta tecnología es impensable y es impredecible. En cuanto a conclusiones de mi ponencia, pues hablaría de la necesidad y la recomendación, porque como es natural, de aquí pueden salir conclusiones tanto para los usuarios de estos dispositivos como para los fabricantes de los dispositivos y para los que prestan servicios a través de estos dispositivos. En el caso del que presta el servicio y del que va a fabricar el dispositivo, es importante que haga una evaluación del impacto en la privacidad, en la intimidad, del uso conjunto del Internet de las Cosas y del Big Data, o simplemente del Internet de las Cosas, puesto que es bastante potente en esta materia. Deberá obtener el consentimiento a través de su página web en el caso de dispositivos que no permitan obtener ese consentimiento por carecer de display o por tener un display muy pequeño. También habrá que aplicar desde el principio los principios de Privacy by Design o Privacy by Default y la aplicación de medidas de seguridad en los dispositivos que lo permitan, y si no, en los tratamientos posteriores o sincronizados con el dispositivo en tiempo real. Habrá que realizar también un análisis individualizado de cada dispositivo con los datos recogidos, las posibles finalidades, los posibles malos usos e incumplimientos, y además ver cómo informamos y cómo obtenemos el consentimiento en función del tipo de dispositivo. Finalmente, se recomienda sensibilizar a los usuarios sobre sus derechos, sobre las cautelas que deben tener en el uso de estos dispositivos y sobre las buenas prácticas que deben aplicar, tanto los fabricantes como los prestadores de servicios, como los propios usuarios, que generalmente son el eslabón más débil de la cadena.